¿cómo puedo tener intimidad con Dios? ¿Por qué se me hace tan difícil tener intimidad con Dios? Esas son las preguntas que muchas de las veces nos hacemos, Gloribel. Queremos tener intimidad con Dios, muchas de las veces no sabemos cómo hacerlo. Y otras veces, aunque sabemos los pasos, se nos hace tan difícil poder tener una intimidad con Dios. Yo creo que para tener una intimidad con Dios, Andrés, yo creo que tendríamos que buscar el significado. ¿Qué es intimidad? Amén. Yo hice la asignación y encontré que intimidad con Dios significa caminar con Él. Caminar con Dios. Y no es tan solo caminar con Dios. Es que tenemos que estar de acuerdo con su palabra y con lo que Él quiere de nosotros como sus hijos. Amén, amén. ¿Sabes qué? Cuando pensé en la palabra intimidad, pensé en nuestra habitación. Amén. Y a nuestra casa ha venido gente a visitarnos. Amén, sí. Y nosotros hemos ido a otros hogares a visitar. Pero cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú lo llevas posiblemente al patio, tú lo llevas a la cocina, tú lo llevas, como nosotros le llamamos, al living room o sala, pero muy pocos entran a tu habitación. Ajá. Porque ese es el lugar de tu intimidad. Y yo busqué la palabra intimidad. Y tú sabes lo que yo encontré, que es penetrar por los poros o donde quiera que haya un espacio hueco. Eso es intimidad. O sea, que tú y yo llegamos a la intimidad. Ese es el lugar. Tú y yo nos compenetramos tanto que a veces tú no has dicho una palabra y ya yo sé lo que tú vas a decir. Y tú la completas. Ajá. Eso es así. Ajá. Y hablabas sobre que entramos personas a nuestra casa, pero a veces no queremos llevar a la visita a nuestra habitación. Porque posiblemente lo que está afuera, yo lo preparo de tal forma que quede perfecto, que quede de esta forma. Pero a lo mejor en el cuarto es que yo escondo lo que posiblemente afuera no debe de estar. Así es. O está en un lugar equívoco. Porque tú sabes que esa persona no va a entrar a ese lugar íntimo. A la habitación. Que tiene que pedir permiso para decir, ¿me puedo entrar? Eso es así. Bueno, queremos darte la bienvenida en esta hora. Este es tu programa, Esto No Es Un Cuento. Tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Y la hermana Gloribel Manso. Así que te damos la bienvenida. Queremos también darle un saludo rapidito a aquellos amigos que siempre comentan en nuestro... ¿verdad? En nuestro podcast, nuestra hermana Iris, te saludamos, siempre comenta. Nuestra hermana Elizabeth de Puerto Rico también siempre comenta. Nuestra hermana Andrea Noemí. Queremos también saludar a nuestra hermana Vivi Herrera y a todos nuestros colegas pastores del Movimiento Defensores de la Fe que también han pasado por este podcast. Sí, y nos han dejado saber que nos están observando y que les gusta lo que estamos haciendo. Así que un saludo, y a todo aquel que ha pasado y que posiblemente nos va a ver por primera vez, te damos la bienvenida también. Y te pedimos que te quedes porque, como viste, el tema que estamos hablando el día de hoy es un tema bien interesante y bien importante. Y vamos a estar tocando los temas cómo nosotros podemos tener intimidad con Dios. Amén. Ya hablamos un poquito de lo que es la intimidad y qué entendemos cuando hablamos de intimidad, ¿verdad que sí? Lo que es ese lugar reservado. Y la Biblia nos manda y nos exhorta que nosotros tengamos una intimidad con Dios. Cuando tú y yo tenemos intimidad, tú puedes ver mis atributos, pero también tú puedes ver mis defectos. Eso es así. Eso es así. Entonces, cuando hablamos de intimidad con Dios, qué lindo que podemos desnudarnos delante del Señor, porque Él conoce nuestros atributos
Amén. Pero también conoce nuestros defectos, Eso es amén. de las cualidades que carecemos Sí, como Señor. cristianos. Eso es así. Y fíjate que el salmista David, me gusta porque el salmista David fue una persona que aprendió a tener intimidad con Dios. Amén. Y muchas de las veces la intimidad con Dios es causada o es provocada por un momento de desierto en nuestras vidas. Amén. O sea, cuando muchas de las veces nosotros vemos que en nuestra vida se levantan momentos de desierto o desértico, donde vemos que se levantan situaciones en nuestra vida, muchas de las veces renegamos de estas situaciones, muchas de las veces renegamos de esa época que viene a nuestra vida y no entendemos que esta época de desierto o desértica que viene a nuestra vida en realidad es una oportunidad que Dios está abriendo para poder tener una intimidad contigo y poder no solamente Él entrar a tu habitación y conocer lo íntimo tuyo, porque Él lo conoce, sino que Él quiere que tú te abras. Dios no quiere solamente saber por el conocimiento que Él posee, su omnisciencia de lo que hay en tu interior, sino que Él desea que tú le converses eso que hay dentro de ti. Y no solamente quiere Él que tú le converses lo que hay dentro de ti, sino que Él también te quiere mostrar lo que Él tiene para ti en su intimidad. Qué lindo. Me encanta porque el salmista, hablando en el Salmo 27, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mar, me ocultará en lo reservado de su morada. Esa habitación que estábamos hablando en la introducción, donde solamente entran unos pocos, a ese lugar secreto, a ese lugar reservado, Dios quiere entrarte, pero para eso Él quiere crear una intimidad contigo. Me encanta porque estás hablando de David. Amén. Y este mismo salmista, en el Salmo 139, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso es Léelo hasta el final, te lo voy a dejar de asignación. Pero entender este principio bíblico me facilita tener intimidad con mi Hacedor. Eso es amén. Poder lograr conocerlo. Ahora, Dios, para tú poder tener intimidad con Dios, yo entiendo que deben haber unos pasos que nosotros tenemos que seguir, Gloribel. Y esos pasos que nosotros tenemos que seguir, yo creo que lo primero es la oración. Entrar en la oración es la manera en la que nosotros hablamos con Dios. Fíjate que una de las cosas en la que yo pensaba mientras me preparaba para el podcast era precisamente en nuestra relación. Y yo puedo, como hombre, como pareja, tú y yo podemos llegar a la intimidad. Fíjate lo que yo voy a decir. Podemos llegar al acto sexual. Y no significa precisamente que tú y yo tenemos intimidad. Exacto. ¿Y a dónde va este pensamiento? Porque posiblemente tú y yo llegamos al acto sexual, a nuestra intimidad en la habitación, pero yo no te conozco. Porque no hay una conversación. Solamente es un acto carnal. ¿A dónde vamos? No basta solamente con yo tener una relación de adoración los días de servicios en la iglesia. No basta solamente con yo ir a la programación que la congregación prepara si yo no tengo una conversación con Dios. Entonces yo veía estos servicios como el acto sexual entre una pareja,
pero que cuando salen de la habitación no se dirigen las palabras. No puede ser así. Amén. Para yo conocerte a ti, yo tengo que saber cuáles son tus gustos y cuáles son tus disgustos. Y una de las cosas que Dios nos exige es que nosotros conozcamos qué cosas a Él le agradan. Dios ama a sus hijos, Andrés, y desea saber de ellos. Hablabas del conocimiento. Amén. Cuando una persona está conociendo a otra, quiere saberlo todo. Eso es así. Todo. Todo. Y yo recuerdo cuando éramos novios, como nos sentábamos en el balcón de tu casa los días de visita, que eran los lunes. Y miércoles. Y mi suegro, Otto, saludo Otto, que yo sé que él también nos ve. Tenía un candado bien grande y en la casa tenía una reja o verja, como le llaman en algunos países. Y él sonaba aquel candado en las verjas, dejándome saber que ya se había acabado la hora de visita. Mentira, lunes y sábado. Lunes y sábado eran los días de visita. Y estábamos llenos de ansias, los dos. Yo sé que, ¿verdad? Yo estaba lleno de ansia que llegara el sábado y que llegara el lunes, y se me hacía, ¿verdad? Por el deseo de hablarte, de volver a verte y de contarte lo que me pasó durante la semana y escuchar lo que tú me tenías que contar a mí durante la semana. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a tener ese deseo de intimar con Dios de esa manera. Y esto que Dios nos dio para hablar me recordó mi momento de recién convertido. Oye, yo aprovechaba cualquier momento para irme a hablar con Dios. No había un momento que yo no aprovechase para hablar con Dios. Me escondía debajo de las ropas yo me metía, recuerdo, en el closet de mi habitación, porque para ese entonces vivían unas sobrinas mías, vivían en casa. Y para que no me molestaran en mi oración, saludo Stephanie, yo me metía debajo de las ropas y me escondía para hablar con Dios. Porque yo quería que en esa conversación que yo tenía con Dios, yo no quería que nadie me interrumpiera esa conversación. Y muchas de las veces nosotros, y me incluyo, hemos perdido ese deseo de intimar con Dios, ese deseo de estar a solas con Dios. Y Dios está requiriendo de nosotros que volvamos a intimar con Él. Que volvamos a hablarle, que volvamos a desear escuchar su voz. Yo escribía que cuando nos preparábamos para este podcast, que a veces se hace difícil pronunciar palabras asertivas, y hay quien puede lograrlo escribiendo. Sí. Y a nuestro Dios se le pueden hacer cartas. Claro que sí. Si se te hace más fácil esta forma de intimar con Dios escribiendo, hazlo. Esto es permitido. Amén. Y creo que a veces con una libreta y un bolígrafo al frente es la mejor forma de tú desbordarte delante de Dios. Eso es amén. Y poder hablar con Él y poder decirle, mira, te dije que a veces Dios permite que surjan desiertos en nuestras vidas. Y en el Salmo 63, en el versículo 1, el salmista se encontraba en un momento difícil en su vida. Y dice estas palabras, Salmo 63, 1, dice, Dios mío, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Santo. Si estás atravesando por un momento difícil en tu vida, quiero que sepas que no es otra cosa que Dios diciéndote que quiere intimidad contigo. Amén. Que esa sed que tú tienes, que esa sed que hay en tu alma, no la vas a poder saciar con nada ni con nadie, solamente
con su presencia y teniendo intimidad con Él. Amén. ¿Sabes que una de las consecuencias de uno tener intimidad con Dios es que es allí donde Él te va a decir cómo conducirte? Eso es amén. Es allí, el estar en intimidad con el Señor, Él te va a decir cómo vas a guiarte, qué Eso es amén. pasos vas a dar. Eso es amén. Entonces, podemos llegar a los puntos que hemos dicho hasta ahora. Hacer como un pequeño repaso Amén. para ubicarnos y para que tú entiendas qué cosas te van a acercar a Dios. Tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, tienes que saber lo que a Él le agrada. Ujú. Y no hay manera de nosotros saber lo que a Él le agrada si no hay lectura de la Biblia. Amén. Amén. Que es nuestra guía. Que es nuestra guía. Fíjate, mientras preparaba, Dios me dio una frase que no sé si se relaciona con lo que estamos hablando, pero Dios me dio una frase que quisiera dejarla saber, que quisiera dejarla en esta hora. Y es que para tú saber lo que Dios te habla hoy, tienes que saber lo que Él habló ayer. Qué lindo. Amén. Y es que hay tantas voces, y eso es parte de la intimidad. Amén. La intimidad te va a dar la capacidad de conocer y de distinguir la voz de Dios Amén. entre otras voces. Amén. El libro de Cantares dice que la tsunamita podía distinguir a su amado entre 10,000 Qué lindo. porque le conocía, porque había una intimidad entre ellos. Y dice que ella escuchó su voz. Y al escuchar su voz, supo distinguir que su amado se acercaba. Y para poder distinguir la voz de Dios dentro de tantas voces, tiene que haber intimidad con Dios. Amén. Fíjate que una de las características que revelan nuestra intimidad con Dios es la forma en que nosotros nos desempeñamos. Eso es amén. En Gálatas 5, 22 al 25, habla sobre el fruto del Espíritu. Amén. Dice que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Estas son características que se deben de reflejar en nuestras vidas. Producto de una intimidad De una intimidad con Dios. Nuestro interés es que si no sabías cómo tener intimidad con Dios, nuestro interés es que si has perdido la intimidad con Dios, Dios te está llamando a que vuelvas a tener intimidad con Él, a que vuelvas a acercarte a Él, porque Él te quiere hablar. Qué lindo. Fíjate, Gloribel, que relacionado con escuchar o leer su palabra para poder distinguir su voz, yo creo que van muy de la mano lo que es la meditación de la palabra. Qué lindo. Y voy a hacer un paréntesis, porque me gusta quedar claro en todo lo que yo enseño y lo que creo. Rechazo totalmente la meditación yoga dentro de las congregaciones Amén. y todo tipo de meditación oriental que Amén. no esté relacionado con lo que es la meditación bíblica, Amén. que no es otra cosa que meditar en la palabra del Señor. Amén. Meditar en la palabra del Señor. Muchas de las veces, relacionado con la intimidad, el hablar, está también el pensar en la palabra del Señor. Yo he visto a tantos creyentes,
que en el momento que se están enfrentando a una situación difícil, a su mente, a su corazón, no viene una palabra que pueda darle fuerza en medio de la situación, porque no meditan en lo que es la palabra de Dios. Amén. Y si tú lees como el papagayo, como se dice en Puerto Rico, es una frase que yo aprendí en Puerto Rico. El papagayo es leer y no prestar atención a lo que la escritura me está hablando. Cuando llega el momento difícil, no tienes la palabra de parte de Dios para poder combatir los ataques del enemigo y del mundo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a sacar tiempo para meditar. No es solamente leer un verso bíblico, sino meditar en él, pensar en él, buscar por qué Dios lo dijo, qué motivó a que el salmista o a que el escritor lo escribiera, qué situaciones estaban aconteciendo, y pedirle al Espíritu Santo que tú lo puedas aplicar a tu vida. Hace muchos años, y quiero en este momento, a mí me gusta honrar a la gente, yo quiero honrar a mi hermano y amigo Iván Cruz, Amén. quien fue maestro mío. Y recuerdo que me dijo en una ocasión, y nunca se me han olvidado esa palabra, y lo he aplicado toda mi vida, desde que aprendí esto, Iván. No es leer la Biblia, sino aplicarlo a tu vida. Qué lindo. Es traerlo al contexto de tu vida. Y cuando tú tienes intimidad con la palabra, que la palabra no es otra cosa que Dios mismo, porque en el libro de Juan dice que en el principio era el verbo. O sea, cuando tú meditas en la palabra, tú estás meditando en Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este verbo se hizo carne, que es la palabra de Dios hecha carne, nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo medito en lo que la Biblia dice, yo estoy meditando lo que la boca de Dios ha hablado. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, para nosotros crecer en intimidad, fíjate que tenemos que desarrollar, número 1, una relación de padre e hijo. Eso es amén. ¿Verdad? Eso es amén. Número 2, se cultiva el fruto del Espíritu de Dios. Eso es amén. Se cultiva en nuestras vidas el fruto del Espíritu de Dios. Y tu vida diaria, número 3, se convertirá en un reflejo de Dios mismo. Amén. En un reflejo de Dios mismo. Hay momentos en que tú y yo utilizamos los mismos refranes. Sí. Eso es así. Porque estamos tan compenetrados, que hablamos de la misma forma. Amén. O sea que yo voy a llegar a un nivel de intimidad con Dios, que lo que Él habla, de la forma que Dios habla, yo también voy a hablar. Y se va a hacer difícil ocultar que yo tuve intimidad con Dios. Qué lindo. Qué lindo. Se va a hacer difícil. Se hace tan difícil que, como dijera nuestro obispo en esta convención pasada, Amén. en un momento dado, el apóstol Pedro, cuando le negó, quiso ocultar que había caminado con Jesús, pero era tan evidente en todo su comportamiento que había estado cerca de Jesús, que era imposible él ocultar que había estado con el maestro. Qué lindo. Porque cuando tú tienes intimidad con alguien, Gloribel, se te pegan las cosas de él. Amén. Yo tengo frases que son tuyas, que le he adoptado. Porque es la intimidad, y nosotros tenemos que tener en nuestra boca, en nuestro comportamiento, el comportamiento de Dios. Qué lindo. Pero eso se logra cuando hay intimidad. Entonces me gusta lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Qué lindo. Yo no puedo decir que yo le conozco y que tengo intimidad con él cuando yo no guardo su palabra. Amén.
tengo que guardar la palabra de Dios. Tengo que tener intimidad con Dios. Para yo poder decir que le conozco, tengo que ser obediente a lo que Él manda de mí, a lo que Él demanda de mí, a lo que Él espera de mí. Entonces, yo quisiera dar una exhortación en esta hora. Los pasos que yo creo que debes empezar a dar para tener intimidad con Dios. Amén. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer es comenzar una vida de oración, que no es otra cosa que hablar con Dios. Amén. Hay mucha gente que empieza y quiere de la noche a la mañana empezar a orar 1 hora, 2 horas, y lo que hacen es que se agotan. Amén. Se agotan y terminan yéndose. Y en estos 30 años que tengo sirviéndole al Señor, he visto mucha gente que han venido a los caminos del Señor y comienzan bien rápido, pero se agotan en el camino. Porque a veces, creo que he usado esta frase anteriormente, a veces piensan que el Evangelio es una carrera de 50 metros. Y esto es un 10K. Y cuidado sin más. Este es el maratón de Boston. O sea, mi recomendación es comienza poco a poco. Comienza con 5 minutos, conociendo a Dios. Comienza meditando en un verso de la palabra. Meditando en ese verso y viendo cómo Dios te habla a tu vida. Qué lindo. Cómo Dios te dirige su Santo Espíritu. Leyendo un verso de la palabra. Que el crecimiento sea paulatinamente, poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Y así mismo tu intimidad con Dios. Y ahora voy a hacer aquí, como dice uno, una conexión. Tú invitas a alguien o conoces a alguien. Y cuando tú lo invitas a tu casa, tú no lo metes de sopetón a la habitación. No, rápido tú no lo llevas y te lo conoces y le dices, mira, esta es mi habitación donde yo duermo. No. Por lo regular, entra, llega, se queda lo que es el living room y posiblemente el comedor, ¿verdad? El baño si lo tienes que usar. Pero según tú vas entrando en confianza con esa persona y tú vas viendo lo discreta que es, lo confiable que es, lo honesta que es. Entonces tú tomas la determinación un día y le dices, ven que te voy a mostrar mi habitación. Ahí no entra cualquier persona. Y para tú entrar a lo reservado de Dios, tú tienes que ser leal. Amén. Tú tienes que ser confiable. Tú tienes que ser discreto. Y tú tienes que ser de confianza con Dios. Y eso se logra en la intimidad. Amén. Y yo sé que lo puedes lograr. Amén, claro que sí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto no es un cuento, te habló tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Si no te has suscrito, suscríbete. Hace falta que te suscribas, que des like, que compartas y comentes. Dios te bendiga, Dios te guarde.